Millones de personas pasan la mayor parte de su vida trabajando 8, 10 o hasta 12 horas al día para conseguir un salario que apenas les alcanza. Se esfuerzan, cumplen horarios, pagan impuestos, sobreviven. Pero nunca avanzan. No importa si cambian de empleo, si piden aumentos, si hacen horas extra, el dinero nunca parece ser suficiente. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Que muchas de esas personas trabajan incluso más que quienes ya lograron su libertad financiera. La diferencia no está en la cantidad de horas, sino en cómo entienden el dinero. Porque quienes logran independencia económica no lo hacen porque ganan más, sino porque aprendieron a usar su dinero de forma estratégica, a multiplicarlo, a diversificarlo y sobre todo, a dejar de depender de un sueldo como única fuente de ingresos. Si tú también quieres salir del ciclo interminable de trabajar solo para pagar cuentas y empezar a construir un camino donde el dinero crece incluso cuando no estás trabajando, este video es para ti. Aquí descubrirás 12 estrategias infalibles que no solo te ayudarán a hacer crecer tu dinero, sino que te permitirán empezar a soltar esa dependencia tóxica del salario. Y no necesitas ser millonario para aplicarlas. Solo necesitas decisión, constancia y comenzar. Número 1. Cambia tu mentalidad. Tu sueldo no define tu futuro. Todo gran cambio financiero comienza con una transformación interna. Y el primer paso es entender que tu sueldo no es tu destino, es apenas tu punto de partida. Muchas personas se condenan a la pobreza sin saberlo, porque piensan que solo pueden avanzar si les pagan más. Y esa creencia los convierte en víctimas de un sistema donde el tiempo vale más que su inteligencia. Cuando aceptas que el sueldo es solo una herramienta, no una prisión, todo empieza a cambiar. Ya no te conformas con esperar la quincena, sino que empiezas a buscar cómo transformar ese ingreso en oportunidades. Y lo más importante, dejas de pensar como empleado y comienzas a pensar como creador de riqueza. El primer paso para hacer crecer tu dinero no es una inversión ni un negocio. Es un cambio de chip. Es pasar de la mentalidad de escasez a la mentalidad de expansión. Porque si tu mente está limitada, tu cuenta bancaria también lo estará. Número 2. Convierte tus ingresos en activos, no en gastos disfrazados. Cada vez que cobras tu salario, tienes una elección: usar ese dinero para mantenerte en el mismo lugar o convertirlo en un motor que te impulse hacia algo más grande. Pero la mayoría lo gasta en cosas que se ven bien por fuera, pero que por dentro los vacían: ropa nueva, gadgets, salidas, cuotas, caprichos. Es dinero que se esfuma en objetos que no generan nada a cambio. Y así, mes tras mes, esas decisiones construyen una vida donde el dinero entra y se va, sin dejar nada, sin multiplicarse, sin crear patrimonio. En cambio, cuando destinas una parte de tu ingreso a activos, algo cambia. Activos no son solo inversiones bursátiles o propiedades. Un activo puede ser una cámara que te permite generar contenido, un curso que te da habilidades nuevas, un software que te permite ofrecer un servicio. Todo lo que pueda generar ingresos o liberarte tiempo es un activo. Todo lo que solo te da placer momentáneo y te deja más pobre después, es un gasto disfrazado. Y la clave está en la proporción. Si hoy en día todo lo que compras te hace gastar y nada te hace ganar, entonces el problema no es tu sueldo, es tu estrategia. Número 3. Diversifica tus ingresos antes de que la vida te obligue a hacerlo. Tener un solo ingreso es cómodo, hasta que deja de serlo. Y muchas veces, ese cambio no avisa. Una crisis, una enfermedad, un recorte, una decisión de tu jefe que no depende de ti. De un momento a otro, todo lo que parecía seguro desaparece. El error no es tener un empleo. El error es pensar que eso es suficiente. Cuando tu vida financiera depende de una sola fuente, estás a un paso del desastre.
Pero cuando empiezas a construir otras vías, aunque sean pequeñas al inicio, tu realidad empieza a cambiar. Puedes ofrecer servicios freelance, monetizar un hobby, vender algo por internet, invertir en pequeños negocios. La diversificación no significa tener 5 empresas multinacionales. Significa que si una fuente se apaga, otras siguen funcionando. Y ese tipo de seguridad no te la da ningún contrato laboral. Solo te la da la estrategia. Número 4. Ahorra con intención, no con culpa. Muchos ven el ahorro como un sacrificio. Como algo que hay que hacer porque está bien visto. Pero lo abordan desde la culpa. Ahorran lo que sobra. Lo hacen por obligación. Y por eso no funciona. El verdadero ahorro estratégico no nace de la escasez, sino del propósito. No es guardar por guardar, es guardar para invertir, para crecer, para capitalizarse. Ahorrar con intención es entender que cada peso que no gastas hoy puede convertirse en libertad mañana. Cuando el ahorro tiene una meta clara, se convierte en motivación. Dejas de sentir que te estás negando cosas y comienzas a entender que estás ganando tiempo, oportunidades y tranquilidad a largo plazo. Ahorrar no es privarte. Es elegir desde el poder. Y si lo haces con constancia, verás cómo tu dinero comienza a tener una dirección distinta, hacia adelante. Número 5. Invierte, incluso si aún no te sientes listo. Uno de los errores más comunes es creer que para invertir necesitas miles de dólares y conocimientos de Wall Street. Y esa creencia mantiene a millones alejados del juego donde realmente se construye la riqueza. La verdad es esta: no invertir es el mayor riesgo financiero. Porque si tu dinero no está creciendo, está perdiendo valor. La inversión no es solo para expertos. Es para cualquiera que quiera salir del ciclo de trabajar, cobrar y gastar. Y hoy, con la tecnología, tienes más herramientas que nunca para empezar con poco, pero con inteligencia. Plataformas accesibles, cuentas demo, contenido educativo gratuito. Las excusas ya no sirven. Comienza pequeño, aprende en el camino, pero empieza. Porque mientras tú dudas, otros ya están haciendo crecer lo que tienen. Y recuerda, la mejor inversión no es la que parece más rentable. Es la que haces. Número 6. Transforma tus habilidades en dinero, de talento invisible a fuente de ingresos. Cada persona tiene habilidades que ha desarrollado con el tiempo, pero muchas de ellas están dormidas, desaprovechadas, ocultas bajo la rutina diaria. Quizás sabes hablar en público, cocinar, diseñar, escribir, traducir, editar, arreglar cosas, enseñar, pero si ese talento no está siendo monetizado, está perdiendo su valor cada día. El mundo está lleno de personas que tienen menos habilidades que tú, pero que están ganando dinero con ellas. ¿La diferencia? Ellos se atrevieron a ofrecerlas. No necesitas ser el mejor del mundo. Solo necesitas poner tu habilidad frente a las personas adecuadas. Alguien necesita lo que tú sabes hacer. Y tú necesitas aprender a cobrar por ello. Vivimos en una era donde puedes trabajar desde casa, desde tu celular, desde cualquier parte del mundo. Las plataformas existen. La demanda existe. Lo que falta muchas veces es la decisión. Porque el miedo al rechazo, al no soy suficiente, al quien me va a pagar a mí, frena a miles. Pero cuando decides convertir tu talento en servicio, y tu servicio en ingreso, algo en ti cambia, dejas de esperar a que alguien te dé una oportunidad y la creas tú mismo. Número 7. Rodéate de personas que ya están donde tú quieres estar. Hay algo que nadie te dice cuando se trata de dinero: el entorno es más poderoso que tu fuerza de voluntad. Puedes tener buenas intenciones, pero si tu círculo solo habla de deudas, quejas y escasez,
terminarás absorbiendo esa mentalidad. En cambio, si te rodeas de personas que piensan en crecimiento, que invierten, que emprenden, que toman acción, todo cambia. Tus conversaciones cambian. Tus ideas se expanden. Tus decisiones se fortalecen. Y si en tu entorno físico no tienes acceso a esas personas, créalo tú. Escucha sus podcasts, mira sus entrevistas, consume sus libros, inscríbete en sus cursos. Porque la cercanía no siempre es física. A veces, una sola frase dicha por la persona correcta puede encender en ti una chispa que cambia el rumbo de tu vida financiera. No se trata de dejar atrás a los tuyos, sino de elevar tu estándar. Porque cuando te juntas con quienes juegan en ligas más altas, tú también subes de nivel. Número 8. Usa la tecnología a tu favor. El dinero ya no se gana solo con esfuerzo físico. Durante mucho tiempo nos enseñaron que el dinero se gana con trabajo duro. Y sí, el esfuerzo es clave. Pero hoy en día, el esfuerzo sin estrategia te deja exhausto y pobre. La tecnología ha nivelado el campo de juego. Hay personas generando ingresos desde sus celulares, desde plataformas que automatizan procesos, desde sistemas que funcionan mientras duermen. No porque sean genios, sino porque aprendieron a usar herramientas inteligentes. Automatización de ahorros, inversiones digitales, tiendas en línea, creación de contenido, monetización de redes. Si no estás aprovechando estas oportunidades, te estás quedando atrás. La pregunta ya no es si puedes hacerlo. Es si estás dispuesto a aprender. Porque el futuro ya llegó. Y quienes no lo usen a su favor, seguirán atados a métodos que se están volviendo obsoletos. Número 9. Elimina el hábito de vivir al límite de tus ingresos. Uno de los mayores enemigos del crecimiento financiero es ese impulso constante de gastar todo lo que ganas. El famoso me lo merezco se convierte en el justificante perfecto para vivir sin margen, sin ahorro, sin tranquilidad. Cada vez que elevas tu estilo de vida al ritmo de tus ingresos, te condenas a depender de ellos para sobrevivir. Nunca hay espacio para invertir, para guardar, para crecer. Vives al día. Y lo más grave, ni siquiera te das cuenta. Cambiar esto requiere humildad. Decir no lo necesito todavía. Elegir el modelo anterior. Cocinar en casa. Posponer ese viaje. No porque no puedas darte gustos, sino porque entiendes que tu libertad vale más que un antojo. Vivir por debajo de tus posibilidades no es un castigo. Es una jugada estratégica. Porque ese margen es lo que te da poder. Poder para invertir. Para tomar decisiones sin miedo. Para decir que no. Para construir un futuro que no dependa de la próxima quincena. Número 10. Aprende a identificar oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Las personas que hacen crecer su dinero no son las que tienen más suerte. Son las que tienen los ojos entrenados para detectar posibilidades. Donde otros ven problemas, ellos ven nichos. Donde otros ven crisis, ellos ven entradas. Donde otros ven dificultad, ellos ven una ventaja competitiva. Esto no es algo mágico. Es una mentalidad que se entrena. Pero para desarrollarla, necesitas dejar de ver el mundo solo como consumidor y empezar a verlo como creador. Cada producto que compras fue creado por alguien como tú. Cada servicio que usas lo pensó alguien que entendió una necesidad. Si empiezas a observar con intención, verás que el mundo está lleno de oportunidades esperando a ser aprovechadas. Pero para verlas, primero tienes que creer que tú también puedes ser quien las aproveche. Número 11. Crea un sistema financiero personal que funcione para ti, no contra ti. No basta con tener ingresos. Necesitas estructura. Necesitas saber cuánto entra, cuánto sale, hacia dónde va.
Porque el caos financiero te roba más que cualquier impuesto. Muchas personas no tienen idea de cuánto gastan al mes, de cuánto ahorran realmente, de cuánto podrían estar invirtiendo si ajustaran algunas cosas. No porque no les importe, sino porque nunca se han detenido a ordenar su economía. Tener un sistema no significa vivir limitado. Significa tener claridad. Y con claridad llega el control. Y con control, la libertad. Dedica un día a revisar tus números. Crea categorías. Automatiza lo que puedas. Decide por anticipado a dónde irá tu dinero. Porque si no le das una dirección, alguien más lo hará por ti. Número 12. Toma decisiones como si ya fueras libre financieramente. Este es el punto más poderoso de todos. Porque todo lo que haces hoy está moldeando tu mañana. Y si hoy tomas decisiones como alguien que está limitado por su sueldo, seguirás limitado. Pero si empiezas a actuar como alguien que construye libertad, aunque aún no la tenga, tus resultados empezarán a alinearse con esa visión. Decide invertir, aunque sea poco. Decide ahorrar, aunque cueste. Decide formarte, aunque tengas que sacrificar ocio. Decide construir, aunque aún no veas resultados inmediatos. Porque la libertad financiera no llega de golpe. Se construye ladrillo a ladrillo. Y cada decisión, por más pequeña que parezca, es un paso más hacia esa vida que sí es posible. Estas 12 estrategias no son solo ideas bonitas. Son decisiones reales que han transformado la vida de miles de personas que un día se cansaron de depender de un sueldo y comenzaron a crear su propia economía. Y tú también puedes hacerlo. No importa si estás empezando desde cero, si tus ingresos aún son bajos, si tienes miedo o dudas. Lo que importa es que te muevas. Que tomes acción. Que salgas del piloto automático. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas estrategias vas a aplicar primero para empezar a crecer tu dinero y liberarte del sueldo? Y si quieres seguir construyendo esa independencia paso a paso, continúa con esta siguiente estrategia. Nos vemos en el próximo video.